Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno. Señor Guillén, ponga los micros un poquito más abajo. Exacto. Gracias. Debo de decirles a sus señorías que mis lumbares están bastante regulares, pero que quisiera que mi voz no lo estuviera. Creo que van a ser ustedes testigos de que no lo va a estar. Me cabe el honor de cerrar la intervención de los grupos parlamentarios en este último debate de la Comunidad Autónoma de Aragón, en esta legislatura. Bueno, este es un debate que siempre es especial, en este caso todavía más, porque lo hacemos en el marco de la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y un debate de por sí ya siempre importante desde el punto de vista político, en el que aquí nos examinamos todos, señoría. Se examina el Gobierno, que da cuenta de su gestión, pero también la oposición, que tiene que rendir cuentas ante los ciudadanos. Si fuese de otra manera, este debate se convertiría en una comparecencia más del presidente, y este debate es mucho más que una comparecencia. Cuando el portavoz del grupo mayoritario de la Cámara afronta un debate de esta naturaleza, tiene que tener en cuenta el texto y el contexto, tiene que tener en cuenta el fondo y la forma. Intentaré en los dos aspectos no contradecir a la señora Vaquero en su invitación de esta mañana a reconciliarnos con la verdad, aunque ya sabemos que el Partido Popular es más partidario de esconder la verdad a base de martillazos. Empezaré por la forma. Es posible que quienes nos ven a través de los medios de comunicación no se percaten de que el debate del estado de la comunidad de los 3 años anteriores lo protagonizó en nombre del principal partido de la oposición, el señor Beamonte, que hoy asiste impertérrito, silente, sentado como un figurante más en las filas del Partido Popular, viendo como hoy quien era su segunda es la primera, pero que tampoco lo es, porque el primero está viendo este debate desde la Plaza del Pilar. Y ello ha sido así como consecuencia de una grave crisis política que entretuvo demasiado tiempo a los populares y que terminó con el liderazgo de Casado y que terminó también con el liderazgo de Beamonte. Y de esta crisis todavía no ha dado cuenta la ciudadanía de la manera que lo debería de haber hecho el Partido Popular. La señora Vaquero ha dicho en esta tribuna, señor presidente, que este será el último curso político de un gobierno de Lambán. Pero es que esto ya se lo oímos al señor Beamonte en junio del año pasado. El Gobierno de Aragón, decía Beamonte, está en su ciclo final. Pero todos ustedes pueden comprobar hoy en qué situación está Beamonte y todos pueden comprobar en qué situación está el presidente del Gobierno, el señor Lambán. Así que, señora Vaquero, no sabemos lo que nos deparará el destino, pero desde luego a día de hoy su ojo de buen cubero no está muy enfocado. Hemos escuchado con atención esta mañana a la señora Vaquero y hoy, como todos los días que interviene en esta Cámara, no nos ha defraudado. Ella es un dechado de equilibrio verbal y usted, señor Lambán, es un prepotente que siempre insulta a la oposición. Son como estos niños llorones que aún no ha levantado la voz su mamá y que ya están exclamando «mi mamá me pega». Así son los miembros del Partido Popular. Así que le aconsejaría a la señora Vaquero que leyera Romanones, porque si lo hubiera hecho pondría en práctica la virtud de la discreción, y desde luego ese no es su fuerte. Decía Romanones que la discreción es la faceta más exquisita del talento. La discreción abre todas las puertas, pero ¿cuál es el contenido de la discreción? Decir y hacer en todo momento cuanto debe decirse y hacerse y nada más. En política con esto basta para vencer y para llegar a todas las partes. Si usted, señora Vaquero, hubiese hecho otra intervención, me hubiera ahorrado tenerle que recordar estas palabras. Si usted apuntara antes de disparar dialécticamente, se ahorraría mucha munición verbal que solo queda en eso, en verborrea. Este es el contexto, la forma. Un presidente seguro que volverá a repetir candidatura en 2023, con un proyecto de futuro para Aragón y una oposición inconsistente con un liderazgo que va a depender no de canalizar una respuesta diferenciada a los problemas de Aragón, sino del cálculo electoral que tenga hecho el Partido Popular de Génova. Un Partido Popular que solo aspira a coaligarse con la derecha extrema, es decir, con la única aspiración de hacer un gobierno Frankenstein. Y esto, señores del Partido Popular, solo muestra la soledad parlamentaria en la que viven. Su única alternativa es aliarse con aquellos que quieren volver a épocas pasadas, restringir los derechos y las libertades de las mujeres, de los inmigrantes o de las personas LGTBI. Y además, un partido que ataca el sistema autonómico. Y esto, señora Vaquero, está muy lejos de ser el proyecto que más le conviene a Aragón. Por cierto, señores de Vox,
¿Qué ha sido de aquellos momentos en los que se referían al Partido Popular como la derechita cobarde? Hoy que pactan con ellos allí donde pueden, ¿ya no son tan cobardes? ¿Qué ha cambiado en la sociedad española o en la sociedad aragonesa para que ustedes hayan cambiado tanto? Tal vez el ansia de poder, tal vez los sillones, tal vez los chiringuitos. Es que a ustedes se les ve rápidamente el plumero, porque en el fondo son hijos de la misma camada. Esto en cuanto a la forma. Pero si la forma es muy importante en política, lo es más, sin duda, el fondo. Señor presidente, a usted y a su gobierno cuatripartito les ha tocado gestionar una legislatura difícil, la más difícil en democracia. Ustedes han tenido que gestionar una crisis sanitaria y una crisis económica como consecuencia de una guerra cruel e injusta que inició Putin. Una pandemia que se llevó por delante la vida de muchos aragoneses, una enfermedad desconocida que puso a todas las sociedades en un estado de shock y de alerta. Una crisis sanitaria que paralizó la economía de todos los países del mundo y a la que ha seguido una crisis económica que se manifiesta en forma de inflación desorbitada, y ya saben todos ustedes que el mayor efecto de la inflación es que empobrece a la mayoría de la sociedad. La crisis sanitaria ha puesto a prueba la fortaleza de la sociedad, pero sobre todo la respuesta de nuestros servicios públicos. También ha puesto a prueba la pericia de nuestros gobernantes, sometidos a lo desconocido y a arbitrar medidas jurídicas y económicas nunca vistas en la etapa democrática. Y la respuesta de su Gobierno ha sido eficaz, contundente, preservando la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía. Y ahí está su pionera ley, la 3/2020, de la que la señora Vaquero llegó a decir que era inconstitucional, que su Gobierno escapaba antidemocráticamente del control de los jueces y que serían estos los que le pondrían a usted en su justo lugar. Y efectivamente, así lo hicieron. El Tribunal Supremo sentenció que esta era una ley justa, que una ley autonómica ordinaria podía imponer limitaciones puntuales a los derechos fundamentales y que no se corresponde con la Constitución la afirmación de que todo derecho fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por ley orgánica. Así que, señora Vaquero, su indiscreción le deja otra vez, y son ya muchas, sin argumentos y sin razón. Una ley que fue pionera en España, que la intentaron copiar otras comunidades autónomas, y una ley que permitió tomar medidas sanitarias, jurídicas y de restricción de derechos individuales que permitía luchar contra la pandemia con el único antídoto posible, evitando los contactos para evitar los contagios. Esta ley, junto a la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, han sido dos de las acciones más sustanciales con las que el Gobierno combatió la pandemia e hizo frente a las consecuencias económicas y sociales de la misma. Mientras tanto, perdió el Partido Popular una ocasión de oro para haber sido útiles. Pero es que para el señor Azcón, señorías, el concepto de utilidad lo asocia con repartir lanzones de San Jorge en los hospitales de Zaragoza o con alentar manifestaciones en plena pandemia. Una pandemia que mostró cómo la oposición no solo no tiene una alternativa para nuestra comunidad, sino que además no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. En unos momentos de gran dificultad, ustedes no supieron ejercer la leal oposición y antepusieron sus intereses partidistas a los del conjunto de la sociedad. Señorías, la pandemia y la actual crisis económica han llevado a la sociedad aragonesa a altas cotas de incertidumbre. Las tasas de inflación, el aumento de la electricidad y de los precios de los combustibles han cambiado los paradigmas de nuestras empresas y de la ciudadanía en general. Y para gestionar la incertidumbre cada vez más se necesitan gobiernos fuertes y que den confianza y certeza, que fomenten la estabilidad institucional y que hagan frente al catastrofismo que quiere instalar en la sociedad la derecha. En definitiva, un gobierno, señor presidente, que combata los cenizos. Los cenizos desean que todo vaya mal, porque cuanto peor le vaya a Aragón, mejor les irá a ellos. Este ha sido el resumen de su intervención esta mañana, señora Vaquero. Contarnos el cataclismo en el que viven los aragoneses. Por eso, cuando en Europa se luchaba por traer 140.000 millones de euros de fondos europeos, el PP los boicoteaba. Cuando en Europa se defiende la excepción ibérica, ustedes lo calificaban como el timo ibérico. Cuando en Europa se defiende una política fiscal para combatir la inflación, el PP defiende una bajada masiva de impuestos que ni sus propios compañeros conservadores en Europa defienden ya. Y por si fuera poco, cuando las agencias de calificación dan una credibilidad importante a la deuda aragonesa, la señora Vaquero monta en cólera, igual que monta en cólera cuando Leiref avala las cifras de estimaciones de crecimiento para Aragón en el año 23. Así que si esto no es ser unos cenizos, ya me dirán ustedes lo que es ser cenizos. La señora Vaquero nos ha emplazado a contestarle a la siguiente pregunta. ¿Está mejor Aragón hoy que en 2015? Pues dejando al lado dos hechos nimios, minúsculos, como son una pandemia y una guerra, y reconciliándome con la verdad,
Le daré algún dato para que ustedes juzguen. En 2015 había en Aragón 91.804 parados, hoy 58.322. La tasa de paro con el Partido Popular era del 17%, hoy el 9,8%. El porcentaje de parados jóvenes en el 15 era del 44,84%, hoy el 16,6%. El salario bruto mensual en el 15 era de 22.327 euros, hoy 24.113. El Producto Interior Bruto en el año 15 no superaba los 32 millones de euros, hoy más de 35 millones. En el año 15 los afiliados a la Seguridad Social eran 528.037, hoy 592.325. Así que 64.288 razones para pensar que este es el gobierno que más le conviene a Aragón. ¿Recuerdan aquel mantra de la derecha de que la mejor política social era la generación de empleo? Pues aprendan, señores del Partido Popular, desde que ustedes no están al timón en Aragón, se han recuperado muchísimos empleos. Ustedes generaron 0 en su etapa de gobierno. Y lo cierto y verdad es que en Aragón, dentro de las dificultades que no negamos por las que atraviesa hoy la ciudadanía, que además conocemos y que intentamos mitigar, Aragón va bien, señores del Partido Popular, alégrense, Aragón va bien. Diga otra cosa Agamenón o su porquero, Aragón va bien. Pero claro, ustedes solo buscan extender el catastrofismo y por eso hoy el Partido Popular ha hecho el discurso que ha hecho, intentando expandir un Aragón en negro que para nada se corresponde con la realidad. Ahora, no va a ser el PSOE el que huye de hacer un relato sereno, riguroso con los puntos fuertes y con las dificultades que tiene hoy Aragón. Insisto, organismos tan cualificados como la IREF pronostican un crecimiento que supera el 2% para el año 23 y un crecimiento del empleo del 2,5% en el 22 y del 0,8% al año siguiente. Y el responsable de la mayor entidad bancaria de Aragón declaraba hace unos días que en Aragón nos podemos considerar un poco como una isla porque hemos tenido estabilidad institucional. La seguridad jurídica, añadía, depende de las instituciones estables que hace que las cosas sean predecibles. Estamos leyendo continuamente noticias de nuevas inversiones en Aragón y esto ha generado un caldo de cultivo muy bueno. Aragón, decía, está en una situación idónea. Repito, Aragón está en una situación idónea. Tanto porque hay empresarios aragoneses que invierten bien, grandes empresas familiares o no, que lo están haciendo muy bien, como empresas de otras comunidades que vienen a invertir aquí o multinacionales. Así que toda una enmienda a la totalidad al discurso catastrofista que ha hecho esta mañana la señora Baquero. Este gobierno, al que también calificaba el señor Azcón de Frankenstein, es el que ha dado mayor estabilidad a las instituciones de Aragón. Todo lo contrario de los gobiernos Frankenstein que ha hecho el Partido Popular con Vox o con Ciudadanos en comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla, donde no se aprobaban presupuestos, gobiernos que no han durado 4 años juntos y además han tenido que adelantar elecciones. Así que mientras este gobierno genera estabilidad, los gobiernos del PP generan inestabilidad, zozobra, incertidumbre, que es lo contrario de lo que hoy requiere nuestra sociedad. Por eso, señor presidente, nos congratula decirles a los aragoneses que su gobierno ha hecho frente a estas dos crisis dotando de estabilidad institucional y de seguridad jurídica a empresas y trabajadores, haciendo del diálogo social un instrumento capital para lograr la paz social tan valorada por todos y con ello atrayendo inversiones y colaborando a la generación de empleo. Ha sido, pues, la gestión de este gobierno útil para la ciudadanía y eficaz, liderando un gobierno transversal por el que algunos al inicio de la legislatura no daban ni un euro. Señor presidente, es usted un hombre de convicciones, un socialdemócrata al uso, sobrio, íntegro, tenaz, un trabajador incansable, que ha entendido la política aragonesa como una búsqueda permanente de complicidades, primero con sus socios de gobierno, a los que les quiero agradecer su lealtad al proyecto y su lealtad a Aragón. El señor Aliaga, la señora Díaz, el señor Soro han interpretado el papel de socios leales en beneficio de la ciudadanía aragonesa, y los socialistas se lo queremos agradecer públicamente. En segundo lugar, con los agentes económicos y sociales, con los que ha contado siempre para diseñar el Aragón del futuro. Y finalmente, con el tercer sector, que representa a la mayoría social entre todos ellos. Y esta ha sido, a nuestro entender, la clave de su éxito. Un proyecto común para Aragón en el que se sienta implicada una gran mayoría de aragoneses. Por todo ello, señor presidente, podemos congratularnos de ser una comunidad con un presente brillante y con un futuro prometedor, que va a hacer de Aragón
una de las comunidades autónomas de España más prósperas. Por eso, los indicadores de calidad de vida de Aragón son los mejores de España, de los mejores de España. Y por eso, y por sus políticas tendentes a no dejar en la estacada a los más vulnerables, Aragón es la tercera comunidad con menor porcentaje de personas en vulnerabilidad de España. Y por eso, además, es una de las comunidades de España que, aun en las peores de las circunstancias, aumenta año tras año su convergencia con Europa. A usted, señor presidente, le acusa la oposición de no saber gestionar. Tiene gracia la cosa. Y aunque a fuerza de ser sincero no nos duelan prendas en asumir seguramente algunos defectos en la gestión de los asuntos públicos, porque aquí el único que no se equivoca es el señor Azcón, a quien no se le escaparía nunca una empresa, aunque se le haya escapado una huelga de más de 600 días, digo que lo cierto y verdad es que a su gobierno no le ha hecho un reproche la Cámara de Cuentas como aquel que le hicieron en los años 13 y 14 al gobierno de Luisa Fernández Arruti, que en 4 años tuvo 3 consejeros de Hacienda y 3 directores de presupuestos, que aplicó criterios erróneos y realizó anotaciones indebidas para tratar de maquillar un desfase de 244 millones en el déficit que provocaron las políticas de supuesta austeridad, o que en 2014 los presupuestos no incluyeran créditos necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones de las comunidades autónomas generadas en el ejercicio. Y por si fuera poco, señorías, en aquel entonces, en el año 13, el periodo medio de pago a proveedores era de 182 días en gasto corriente y 142 en inversiones frente a los 30 previstos legalmente. Ustedes utilizaron el Fondo Impulso para pagar gastos de personal y ahora que critican tanto las carreteras fueron capaces de anular el Plan RED que había preparado el anterior gobierno. Y utilizaron, fíjense ustedes, los dineros sin gastar del Hospital de Teruel para paliar las listas de espera. Pero esto era buena gestión. Tranquilos que esto era una excelente gestión. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que los señores del Partido Popular dicen, bueno, no nos cuentes esto, que es del pasado. No. Es que aquí hay diputados y diputadas que estaban en aquel gobierno. Es que aquí hay consejeros y consejeras que estaban en aquel gobierno y todavía se atreven a darnos lecciones sobre quién gestiona bien o quién gestiona mal. Oiga, se quisieron cargar el Fondo de Inversiones de Teruel. En el año 2013 se quisieron cargar el Fondo de Inversiones de Teruel. Casi lo consiguen y ahora nos vienen que las ayudas a las empresas son un fracaso del gobierno de Aragón. Pero miren ustedes, en el año 15, estando quien suscribe en el Congreso de los Diputados, se presentó no en el Congreso sino en el Senado una enmienda en la que decía que en los presupuestos del 16 tendría que haber cantidades concretas destinadas a frenar la despoblación, una reforma del reglamento de fondos comunitarios para que todos los territorios que no alcanzasen los 10 habitantes por kilómetro cuadrado tuvieran la misma consideración que las zonas árticas. Esto lo votaron en contra los del Partido Popular y esto ha sido capaz de hacerlo el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ahora les auguro una cosa. Igual que con el Fondo de Inversiones lo quisieron quitar, les auguro que las ayudas a las empresas cuando gobierne el Partido Popular harán lo posible por quitarlas también. Así que si les parece poco esto, les voy a terminar con otra joya. La gestión económica del Gobierno de Zaragoza, de Azcón, en el Ayuntamiento, según los interventores del mismo, se resume en lo siguiente: pagos sin contrato, sueldos hinchados y adjudicaciones innecesarias. Así que esto es una buena gestión y lo demás, milongas, ¿verdad? Es cierto, señorías, que el presidente ha dicho que nuestra comunidad adolece de una infrafinanciación que pone en riesgo la solvencia de los servicios públicos. Como también es verdad que a esta situación la respuesta del Partido Popular siempre es la misma. Bajen ustedes impuestos. A eso me referiré posteriormente. Señor presidente, señorías, el Partido Popular se ha querido presentar como una alternativa esta mañana al actual Gobierno, pero lo hace sin que pueda hoy en día garantizar quién liderará ese proyecto, lo cual le resta ya toda credibilidad, esperando que la ciudadanía trague que el candidato del PP lo sea más por conveniencia electoral que por los valores hipotéticos, personales y políticos de un candidato a día de hoy fantasma. Pero su alternativa es de cartón piedra, porque ha sido incapaz de hilvanar un proyecto político diferenciado que resuelva los problemas de Aragón y, sobre todo, que proyecte un Aragón de futuro. Una alternativa etérea, en la que no conocemos ni una sola propuesta que usted haya aportado hoy al debate y que avale su ansiada alternativa. Ni una. El Partido Popular ha querido diferenciarse
en su apuesta por la respuesta a la crisis con un único argumento: una bajada masiva de impuestos, una idea conservadora que data de los años de Reagan y de Thatcher, y que supone que a una bajada de impuestos la economía se revitaliza y la recaudación de ingresos sube. Bien, la famosa curva de Laffer, fracasada y no basada en criterios empíricos. Es más, la IREF ha dicho que aquellas comunidades que han bajado impuestos, como Madrid o Andalucía, han recaudado menos. Madrid, 325 millones menos y Andalucía, 209 millones. Así que a eso es a lo que lleva la bajada de impuestos que nos promete el Partido Popular. Sus discursos que afirman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos o que califican los ingresos de la comunidad autónoma como un botín del presidente, sea del presidente Lambán o sea del presidente Sánchez, no son nunca neutros, porque pretenden olvidar que la finalidad de esta recaudación es financiar los servicios públicos de los que se aprovechan más los que con su dinero no podrían acceder ni a servicios sanitarios ni a servicios educativos o sociales. Los impuestos, señorías, sirven para tener una sanidad universal y gratuita. Por cierto, un gran logro de Felipe González y de sus ministros, un gran logro del Partido Socialista Obrero Español. Para tener una educación con acceso igual para todos, con becas para quienes menos tienen y una universidad de calidad a la que puedan tener acceso en igualdad de condiciones el hijo de un trabajador o el hijo del mayor ejecutivo de Aragón. Los impuestos sirven para cobrar pensiones dignas o para que el salario mínimo interprofesional suba como nunca lo ha hecho, a pesar de los señores del Partido Popular que un día sí y otro también votan en contra de esas subidas. Señor presidente, señorías, en el debate fiscal hace falta más realismo y menos demagogia. Han de decir claramente qué impuestos quieren bajar, a qué colectivos afectan, qué merma de ingresos suponen y qué servicios o partidas quieren recortar para no incurrir en un déficit excesivo o en mayor deuda pública. Todo lo demás es demagogia. Ya sabemos que el Partido Popular en materia de impuestos se acuesta neocon y se levanta socialdemócrata. Su bajada masiva de impuestos ha durado un mes, el que tardó la primera ministra del Reino Unido en dimitir por prometer lo que los mercados no le habían aceptado. Así que ahora ya parece que aceptan una bajada selectiva y temporal de impuestos, que por otra parte es lo que ha comprometido el Gobierno de España, aunque usted, señor presidente, ha ido esta mañana un paso más y ha hecho una reforma integral que favorece más a los que menos tienen del impuesto sobre la renta, del IRPF, y ha hecho otras reformas en otros de los impuestos cuya competencia es del Gobierno de Aragón. Así que enhorabuena. Pero el Partido Popular no engaña ya a nadie, señorías. En su programa electoral del año 19 preveían bajadas del 10% del IRPF para todas las rentas, lineal, de tal forma que una renta de 20.000 euros tendría una rebaja de unos 18 euros al mes. Vamos, para tomar unas cañitas, eso sí, en libertad. Y una de 150.000 euros tendría 1.500 euros de rebaja fiscal. Así que viva la progresividad fiscal. El impuesto sobre el patrimonio no lo pagarían las rentas hasta 5 millones de euros. Oigan bien, hasta 5 millones de euros exentos de pagar el impuesto. Vamos, que mejoraban la vida a las clases medias y a las clases trabajadoras, como ustedes pueden comprobar. Y además prometían deducciones fiscales para los seguros privados o para los seguros de vida. Es decir, una bajada de impuestos regresiva que iba a beneficiar, como siempre, más a los que más tienen a costa del deterioro económico de la comunidad autónoma. Y sigue insistiendo el Partido Popular en lo del infierno fiscal. Pero mire, señorías, les quiero decir una cosa. Mire, yo desde que Ratzinger dijo aquello de que el infierno no existe, pues ese concepto a mí ya me asusta poco. Pero es que también Ratzinger lo que dijo es que el infierno era un estado de ánimo, y es eso lo que quiere introducir en la sociedad aragonesa el Partido Popular. Y dijo una cosa más, que lo que de verdad sí existía era el limbo, y ahí, precisamente, en el limbo fiscal, es donde se ha instalado el Partido Popular. Cuando van a las elecciones nos proponen bajadas masivas de impuestos. Cuando gobiernan suben más de 30 impuestos. O como en Aragón incumplen sus compromisos electorales como hicieron cuando no bajaron sucesiones. Amigos de las amnistías fiscales, eso sí. Y cuando van a la oposición, pues bueno, unos días dicen arre y otros días dicen so. Así que, afortunadamente, los ciudadanos ya castigaron al Partido Popular con 16 escaños. Esa fue su respuesta, porque la ciudadanía es mucho más inteligente de lo que pueda parecerles. Bien, estos vaivenes fiscales demuestran que no tienen una idea clara de lo que quieren para la ciudadanía, que no tienen una alternativa económica y fiscal para atajar la crisis,
que no sea cargar los costes a los más débiles. Por eso se niegan a votar el impuesto a la banca y a las eléctricas. Cuando estas corporaciones están dando ingresos millonarios, es tan descabellado que carguen sobre sus espaldas una parte del esfuerzo fiscal para mejorar la vida de los que menos tienen. Ya lo han dicho aquí, el Banco de Santander, beneficios de más de 7.000 millones, Repsol un crecimiento en sus beneficios del 65%, Iberdrola más de 3.000 millones. ¿Y aún así creen ustedes que no hay que aumentar el esfuerzo fiscal de estas corporaciones? Pues salgan a la calle y se lo expliquen a la ciudadanía. Señor presidente, señorías, el Partido Popular de Aragón tiene una incapacidad manifiesta para erigirse como alternativa de gobierno. Primero, porque su última experiencia de gobierno entre el 11 y el 15 fue un ejemplo de desastrosa gestión. Duplicaron la deuda, subieron más de 40 impuestos, incumplieron su promesa de bajar el impuesto de sucesiones, dejaron más de 500 millones de euros en facturas sin pagar, recortaron la sanidad, la educación y los servicios sociales y dejaron en el paro a más de 90.000 aragoneses. Segundo, porque carecen de un liderazgo político y de un proyecto de futuro. Sin liderazgo, porque están ustedes pendientes de los sondeos demoscópicos y atados de manos y pies a la decisión que se tome desde Génova. Su único proyecto alternativo es trasladar la autonomía que ustedes deberían de tener como partido en Aragón para subordinarse a Madrid y a sus intereses. Quieren reeditar aquello del José María, aquí nos tienes, utilízanos. Y oigan, señora Vaquero, cuando ustedes recurren de nuevo al tampantojo de ETA, de los indultos y de la sedición, esa es la prueba más palpable de que carecen de un proyecto político autónomo para Aragón y de que ustedes son rehenes siempre de lo que les dice Génova. Esa es la prueba palpable. Dicho lo cual, usted esta mañana quería identificar al presidente Lambán con el presidente Sánchez, lo que yo no sé si está bien o está mal, pero lo cierto es que nadie pone en duda la independencia intelectual que tiene el señor Lambán, porque yo creo que eso lo conoce hasta el último de la fila. Lo que no conocemos es a quién se parece el presidente del Partido Popular de Aragón. No sé si se parece a Feijóo, no sé si se parece a Ayuso o tal vez se parezca a Jiménez Los Santos, que parece ser que es el que les marca la estrategia política últimamente al Partido Popular. Así que, a la espera de que nos lo aclaren, estamos. Y tercero, porque como Saturno devoraba a sus hijos, el Partido Popular ha demostrado allí donde ha tenido gobiernos de coalición que ha devorado a todos sus socios. Y allí donde ha habido gobiernos de coalición con el Partido Popular ha aumentado la inestabilidad y ha habido elecciones anticipadas. Y algo sabe también el señor Aliaga, que ha sido un superviviente precisamente a eso, pero sabe también qué le ha pasado cuando han tenido que hacer pactos de coalición con el Partido Popular. Y finalmente, porque ustedes solo pueden sumar con un partido político en esta Cámara, se llama Vox. Por cierto, señores de Vox, no se fíen, también a ustedes les quieren fagocitar, Así que, señor presidente, decía Don Quijote a Sancho aquello de «Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables». Es este mensaje medio melancólico, medio vitalista, el que nos puede ayudar a comprender que el futuro de Aragón más pronto que tarde va a despejar. Y por eso le animamos a seguir trabajando en una idea de futuro, sabiendo que de todas las crisis se puede salir con fortaleza y con nuevas y renovadas ideas, como usted ha hecho esta mañana y como hizo ayer en su discurso. Tenemos en Aragón todos los ingredientes para que así sea. Tenemos talento de nuestras gentes, grandes empresarios, una situación geofísica especial y un gobierno sólido, estable y con ideas renovadas para seguir liderando el futuro. Así que cuenta para todo ello con el apoyo y la fortaleza del Partido Socialista, un partido que ha sido pieza clave en estos 40 años para modernizar Aragón, para consolidar las políticas sociales y para conformar un proyecto autónomo dentro de un proyecto común que se llama España. Cuenta, como le digo, con el apoyo del Partido Socialista para llevar adelante las medidas sanitarias y también las medidas fiscales que usted acaba de anunciar esta mañana en esta Cámara. Cuenta con nuestro apoyo para hacer Aragón con un desarrollo armónico entre lo urbano y lo rural, entre Zaragoza, con la gran importancia que tiene en ese proyecto, pero también sin olvidar las potencialidades que tienen Huesca como Teruel, que están alcanzando además un dinamismo del que todos debemos alegrarnos. Y frente a una oposición sin líder ni proyecto, usted representa un proyecto estable, un proyecto transversal,
un proyecto que garantiza riqueza en nuestro territorio, que garantiza igualdad de oportunidades y un proyecto que sitúa a Aragón entre las comunidades más prósperas de España. Señorías, señoras y señores diputados, tenemos mucha suerte de vivir en Aragón y tenemos mucha fortuna, se lo digo en serio, de contar con un gobierno como este. Así que mucha suerte, grandes éxitos, porque lo mejor siempre está por venir, señor presidente. Gracias, señor Guillén. Para contestar a los grupos que apoyan al Gobierno, señor Lambán, tiene la palabra.